por eso es tan atractivo desde el ego discursos como, por ejemplo, Dios o el amor, que nos hacen de alguna manera generar un interés en lo trascendental. ¿Cómo es posible que siendo yo quien soy y no me ames como yo quiero? Exactico. El ego es el generador de los errores que son necesarios de alguna manera para aprender en la vida. Santi, ¿qué concepción tienes tú del ego? ¿Tú cómo lo comprendes? ¿Cómo lo ves? Yo digamos, lo veo y lo trabajo con una definición que por demás no es mía, es de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Smedlin. Eh, y a mí me enseñaron a ver el ego como la idea que nosotros creamos de nosotros mismos, ¿no? Como la concepción de lo que creemos ser, y también me enseñaron a ver esa creación como una respuesta adaptativa a lo que nosotros interpretamos de nuestro entorno de niños. Entonces, digamos, como de esas raíces es con lo que yo trabajo y con lo que para mí, digamos, fue muy interesante de ver cómo ser capaz de separar lo que yo era con la idea que yo había creado de mí, ¿no? Por raro que suene eso, ¿no? Era como, o sea, generar esa división entre esas dos cosas para mí ha sido muy, muy, muy importante en la vida. Chévere, chévere. Yo voy un poco por la misma línea. Yo solo le agregaría, porque yo digo es que son las historias que nos creímos acerca de nosotros, pero también no solo de quiénes somos, sino de quiénes se supone que deberíamos ser en el mundo en el que estamos. Y entonces se me convierte a mí como una pistola puesta ahí en la cabeza, diciéndome, te tienen que amar todos, no te puedes equivocar, no puedes fracasar, todos tienen que aprobarte y vas a hacer lo que sea necesario para lograr eso. Así tengas que descalificarlos, pasar por encima, lo que sea. Y ahí se le va a uno la vida. Qué tristeza. Y después le están echando una tierra encima. Pero sí, es que es lindo, Efraín, porque además de esa, digamos, de esa idea o de esas historias que nos contamos, nosotros nos contamos cuál es nuestro papel en el mundo, pero como el ego es atrevido, o sea, como dicen que la ignorancia es atrevida y es literal, yo creo que también se encarga de generar una historia de cómo debería ser el mundo, ¿no? De cómo debería funcionar todo. Y lo que empieza a pasar es que esa expectativa que creamos de nosotros, ese supuesto eh, ideal de cómo deberían funcionar los demás y casi que todo lo que existe, y la realidad empiezan a generar un choque. Y ese proceso de choque es lo que se llama el sufrimiento. Y al final ese sufrimiento pues es lo que nos lleva a todos a, en algún momento, por lo menos a cuestionarnos de esto qué o cómo es, ¿no? Y esos cuestionamientos, creo que el ego también se encarga de manera muy tramposa, muchas veces de direccionarlos en caminos muy bizarros, ¿no? Eh, el trabajo, la búsqueda de reconocimiento, el volvernos terapeutas, el querer hacer una cosa, el querer hacer la otra, el buscar una pareja que nos complemente, buscarle, digamos, un sentido a la vida, porque tal vez lo más jodido de todo, creo yo, es que luego constantemente nos hace pensar que estamos, o sea, como cuando pensamos en el título de la yo decía los errores del ego, yo decía, pues puta, pero los errores del ego, pues es que son todos. O sea, al punto de yo decía, o sea, y entonces, ¿quién nos vamos a Es sentar ahí a hablar de redundante. los, o sea, exactamente, de los errores del ego? O sea, pues aquí estamos hablando un poco. Yo diría que es que el ego es el generador de los errores que son necesarios de alguna manera para aprender en la vida, porque entonces en ese orden de ideas también no tiene que decir, si no existiera esta distorsión en nosotros, tampoco tendremos la capacidad de discernir entre un poco como lo que funciona y lo que no, ¿no? Y quizás se convertiría en un proceso muy racional el aprendizaje, como que, Mm, claro, ya sé, esto es lógico, pero no hay una transformación interna poderosa. Imagínate que yo hace muchos años, bueno, muchos años no, pero le decía a mi hija, princesa, siempre, princesa. Todavía le digo princesa. Y cuando ella empezó a ir a la escuela, llega un día y me dice, pa, en el colegio hay otras 20 princesas. Yo le digo, bueno, tenemos que tener una conversación
está muy temprano para tenerla, pero creo que ya me toca contarte la verdad. No eres una princesa. Es una forma de Lamento hablar. informarte. Mm. Pero me puse a pensar, ¿qué va a pasar con los padres que van a ir a la escuela a pelear porque no tratan a su niña como una princesa? Y la van a sacar de la escuela porque no le dan el trato de princesa y a ellos de rey. Y van a ir así rotando y la van a seguir manteniendo con esa idea hasta que tenga los primeros 56 años. Una vaina Y como lo, así más o menos. y lo que va a suceder por ese camino en términos de sufrimiento personal y de sufrimiento interpersonal, que creo que es uno de los, digamos que de los estragos del ego más severos, ¿no? No solamente ese choque del que tú hablas entre la realidad que se supone que debería ser y esta historia mía, sino que en medio de ese juego jodemos a la gente, la lastimamos. Mucho, mucho, mucho. O sea, creo que de alguna manera el ego nos esclaviza, nos vuelve totalmente esclavos de estos guiones que creamos, de estas narrativas en las que vivimos y que al final terminan siendo los responsables de nuestros resultados en la vida. Pero al mismo tiempo es un guión que se encarga de estar como mandando papeles de reparto, ¿no? Para todo el mundo. Porque mi mamá debería ser así, porque mi papá debió haber sido de esta manera, porque no se debió haber ido, o debió estar más, o debió haber hecho menos de esto y más de aquello, y por A, B, C y D, eh, mi cuerpo debería ser de esta manera, mis recursos deberían ser de esta manera, en el trabajo yo debería tener este cargo y no el que tengo. Entonces es como una tiranía de alguna manera, de la cual yo siento que el mundo en el que vivimos hoy es el resultado. Es un mundo de una cantidad de emperadorcitos ignorantes que somos todos, un poco en esta lucha diaria, en esta brega de que todo el mundo juegue de manera prolija el papel que nosotros como con esta tiranía asignamos y que además sentimos que nos da derecho de reprender al que no, como al que no lo hace bien, ¿no? Es Claro, como cuando si es no un lo director de una cumples, novela de mierda y si no exacto, lo cumples, a uno va te después castigo. repartiendo, claro, sin ¿Sí? duda, ¿Cómo y creemos que es tenemos el posible? derecho con eso. ¿Cómo es posible que siendo yo quien soy y no me ames como yo quiero? Exactico. O sea, ¿cómo es posible que siendo yo quien soy y me hagas esperarte 20 segundos o me dejes en visto y no me contentes de inmediato, ni dejes todo lo que estás haciendo para contestarme? ¿Cómo es posible? Eres un desgraciado. De hecho, yo diría, Frank, que la idea que tenemos la gran mayoría de seres humanos del amor es creada también por el ego. O Qué sea, duro. porque, porque en realidad, eh, mira que de alguna manera el amor se termina convirtiendo en la herramienta que nosotros usamos para legitimar el deseo de querer cambiar al otro. Siempre que nosotros hacemos esto de lo que hablábamos, ¿no? Tú deberías ser así, tú deberías ser lo otro, esto, etcétera, siempre apelamos o escudamos nuestra mentira y nuestra manipulación en el amor que le tenemos al otro. O sea, generalmente, yo no puedo llegar a decirte, oye, Fren, pórtate de esta manera porque a mí me da la gana. ¿Sí o no? Es decir, oye, trátame así porque yo, Se como yo escucha tengo, o muy sea, mal. esa suena muy Hay mal que decir, oiga, mira, Fren, maquillarlo. yo voy a hacer un live contigo, pero yo necesito que tú me hables así, porque como yo tengo una autoestima de mierda y en 42 años no me he podido hacer cargo de ella, si tú no me hablas así, yo voy a terminar muy mal. Uno no dice eso, ¿no? Pero Entonces, ¿cómo sino así? O que, sea, ¿ya vamos a cambiar el plan? claro, entonces, exacto. Yo te digo, yo lo que te digo es, oye, Fren, mira, es esto y esto no me parece bien. Yo te lo digo es porque tú sabes que yo te aprecio mucho, ¿no? O sea, te lo digo es por el respeto que te tengo, que tú deberías hacer esto. Y creamos estos personajes peligrosos que nos convertimos todos. Y tal vez el mayor peligro, y siento yo, y es otro de los grandes errores del ego, es que cuando empezamos a darnos cuenta de un poco de estos mecanismos, lo que empezamos a hacer es a sofisticarlos. Entonces, que es muy preocupante a mí, dentro de lo que yo siento, por lo menos en particular, que me preocupa más de lo que hago, es llegar a que llegue el día que de pronto yo me crea el cuento, ¿me entiendes? O sea, que yo en serio sienta que es que yo he trabajado mucho y que por eso yo enseño lo que enseño, porque creo que ese día me llevó el putas, ¿me entiendes? O sea,
El ego de lo que más se encarga es de hacernos pensar que estamos en lugares donde aún no estamos. Entonces, por eso es tan atractivo desde el ego discursos como, por ejemplo, Dios o el amor, que nos hacen de alguna manera generar un interés en lo trascendental y un absoluto descuido, digamos, de lo mundano, que es donde está nuestra tarea, o sea, que es en el mundo en que vivimos, ¿me entiendes? Porque al final, claro, independiente de todo que el trabajo, uno puede trabajar con otras personas o apoyando en su proceso a otras personas, pues tu trabajo es en tu casa, ¿no? Con tu princesa, con tus familiares, en tu vida, en tu realidad, con tu cuerpo, con tus hábitos, con tu salud. Uno no puede descuidar eso. Entonces nos vamos también tragando un poquito los personajes que habitamos y nos vamos olvidando que es que realmente el único personaje que somos es este que necesita aprender lo que tiene que vivir en el día a día, ¿no? Y a veces, en el fondo, es al que más descuidamos. Yo creo que a eso le agregaría, Santi, porque claro, el amor y Dios son dos áreas muy poderosas para estos disfraces. Mm. Eh, pero tengo la impresión que ya hace muy buen tiempo el crecimiento personal, el desarrollo espiritual, se ha convertido en una trampa de un calibre Mortal. gigante en donde yo sí estoy aquí y tú estás acá, yo sí he evolucionado y tú no has evolucionado. Y usted levanta una piedra y hay un gurú debajo. Usted levanta una piedra, un ladrillo y hay otro gurú. Y así sucesivamente. Y entonces la gente se lee, asiste, hace, eh, y es impresionante el narcisismo espiritual en el que vivimos. Yo hace unos años me leí un texto, no me acuerdo bien de la autora, pero se llama A mitad de camino. No sé si lo has escuchado. No, pero va Esta a tomar esta notas. es una doctora en psicología que le dio por viajar por el mundo y entrevistar a los grandes gurús de hace como 20 años. Desde gurús más espirituales hasta gurús psicológicos. Entonces, los grandes meditadores, Claudio Naranjo, bueno, un montón de gente de diferentes áreas. Eh, y va develando cómo en sus estudios, como la mayoría de ellos que se endiosaron y que llegaron a creerse muy evolucionados, terminaron abriendo sectas donde había abuso sexual, donde robaban a la gente, donde sintieron que desde acá eran intocables y como que se degeneraron. Y el libro es hermosísimo, hermosísimo. Y me aterró porque quizás, y me pregunto, a ver cómo lo pensarías tú, nadie se escapa yo lo llamo el perfume del diablo.